Bien, damos inicio con nuestra cuarta clase y nuestra última clase sobre epístolas paulinas. Eh, Ahora vamos a estar abordando lo que son la primera y segunda carta de Tesalonicenses y la carta a Filemón. Vamos a entrar en materia con cartas a los tesalonicenses. Dos cartas que hablan prácticamente de esperanza y de orden. Esperanza y orden para la iglesia. En este caso, la esperanza es obviamente la venida de Cristo y el orden es cómo debe vivirse mientras espera esa venida de Cristo. El estudio de ambas cartas nos va a enseñar que la fe cristiana siempre debe estar equilibrada entre el fervor del futuro con la responsabilidad del presente, o como yo siempre digo, buscando el futuro sin descuidar el presente. Entonces, la introducción a la tesalonicense, estas cartas son las primeras cartas de Pablo y el desafío de la escatología. Estas cartas se consideran que son las primeras cartas de Pablo y son cartas escatológicas, muchas veces utilizadas en la materia de escatología. No vamos a abordar esos temas tan complejos en esta materia que se abordarían con más profundidad en escatología precisamente. Entonces, las primeras cartas de Pablo y el desafío de la escatología. Estas cartas son los documentos de Pablo, los documentos más antiguos. Algunos fechan estas cartas como las primeras cartas de Pablo. Entonces, esto es muy importante nosotros tenerlo en cuenta. La antigüedad de estas cartas es muy esencial. Es increíble que incluso las cartas que tenemos casi al final sean las primeras. La ficha técnica vital de esta carta o el 611 de esta carta es que el autor es apóstol Pablo con Silas y Timoteo. La fecha de escritura está entre el año 50 al año 52 después de Cristo, escrita hace un lapso de tiempo, de este tiempo. Los destinatarios son la iglesia en Tesalónica, Ciudad Libre y Macedonia. Temas centrales de estas cartas, de estas dos cartas en la primera de Tesalonicenses, el tema central es consuelo y esperanza, y en segunda de Tesalonicenses sería corrección y orden. En la primera sección de esta clase vamos a abordar las dos cartas de Tesalonicenses de una sola vez para finalizar con Filemón. Entonces, esa carta es muy importante porque el hecho de que se escribiera en un corto y un espacio de tiempo bastante breve de Corintios, subraya la conexión directa entre estas mismas cartas. Primera de Tesalonicenses, como mencionaba, plantea la esperanza, pero sufre una mala interpretación normalmente. Eh, y es por eso que Pablo se ve en la necesidad de escribir una segunda carta porque se malinterpretó la primera carta. Entonces, segunda de Tesalonicenses se escribió para corregir esa mala interpretación y esa histeria que los lectores o la audiencia original no logró comprender. Entonces, habían entrado en una histeria y un afán por la escatología. Entonces, esa es la secuencia: enseñanza, malentendido y corrección. Eso es lo que vamos a ver en estas dos cartas. Primero, enseñanza, entre ellas está el malentendido y está la corrección también. Entonces, es un testimonio de realismo pastoral de Pablo, quien sabía que la buena doctrina siempre debe ser anclada en la práctica, y es por eso que se vio en la necesidad de de corregir una mala interpretación doctrinal que se estaba dando. Entonces, el llamado a Europa, Pablo llega a Macedonia en Hechos 16, versículo 6 al versículo 10. La visión en Troa, un macedonio clama: cruza a Macedonia y ayúdanos. El Evangelio entra en Europa, marcando un cambio crucial en la misión del apóstol Pablo. El propósito de Dios con Pablo o para la iglesia en Macedonia es que el Espíritu dirige insensatamente a Pablo hacia el occidente. Entonces, este es el punto de inflexión geográfica
la visión en Troje no fue una sugerencia, fue una orden soberana que desvió la misión de Asia a Europa al cruzar el mar Egeo. Pablo no solo se llevó la fe a un nuevo continente, sino que aseguró que el cristianismo se desarrollara dentro del marco de la cultura grecorromana, un factor decisivo para su posterior expansión universal. También en Tesalónica el trampolín, tenemos el trampolín global. Esta ciudad fue importante, era muy importante geográficamente, ciudad clave sobre la vía Egnatia, que era la carretera Roma-Oriente. La ciudad era libre y capital de Macedonia. La ironía histórica es todo el territorio saturado con recuerdos de Alejandro Magno. Si recordamos quién es Alejandro Magno, es aquel que había logrado conquistar naciones y unificar ese gran imperio romano. Entonces, esta ciudad de Tesalónica tenía todo saturado de recuerdos de Alejandro Magno, que va a ser, estos recuerdos de Alejandro Magno van a ser importantes para que Pablo pueda hacer alusiones también en esta carta sobre Jesucristo. Recordemos que Pablo no escribe en un vacío. Pablo en ocasiones cita incluso filósofos griegos para hacer su retórica o su apologética teológica en esa audiencia. Entonces, Pablo utiliza cultura griega, cultura romana, utiliza filosofía estoica, utiliza figuras para hablar de Cristo. Cosa que muchas veces la iglesia actual no hace, sino que la iglesia actual paganiza todo y le llama todo pagano o todo se lo atribuye a Satanás. En cambio, Pablo tenía una transculturación donde él adoptaba este tipo de cosas para poder plantear sus argumentos. Entonces, esta ciudad de Tesalónica estaba saturada de recuerdos de Alejandro Magno, quien había conquistado ciudades y había logrado unificar el imperio romano. Entonces, la visión de Pablo era conquistar el mundo para Cristo, el verdadero unificador. O sea, Pablo, de esta idea o de estos recuerdos de esta ciudad, es que plantea a Cristo como el mundo para Cristo, el verdadero unificador. Incluso cuando él habla de la parucía o de la segunda venida de Jesús, que dice que los que habremos quedado, dice que él menciona de que van a salir al encuentro a él. Y esto es porque cuando el gobernador venía triunfante de alguna batalla, una comitiva de pueblos salía a encontrarlo a la ciudad. Y esto es prácticamente la palabra parucía. Era en un sentido en donde se salía a encontrar al rey o al gobernador para darle la bienvenida en su triunfo. Y Pablo es que habla de eso, que dice que nos encontraremos con él en las nubes. Él está haciendo alusión de esta práctica del Imperio Romano de salir al encuentro de su rey triunfante. Entonces, esta ciudad fue muy clave para Pablo. Tesalónica era el centro de comercio y comunicación. La arteria era una arteria vital. Su importancia no era local, sino imperial. El hecho de que la iglesia se estableciera aquí garantizaba que su fe se divulgara rápido por todo el Mediterráneo. Pablo ve que la verdadera unidad y paz que Alejandro soñó bajo su imperio se iba a realizar, pero bajo el dominio de Cristo, bajo el señorío de Cristo. Esta iglesia de Tesalónica era una iglesia bastante pequeña. Es importante notar que una iglesia bastante pequeña, Pablo le dio mucha importancia, que él estaba preocupado por saber de ellos. Entonces, luego tenemos la siembra rápida. La brevedad de Pablo no solo permaneció en la ciudad menos de 3 semanas. O sea, Pablo estuvo muy breve tiempo. Estuvo solamente 3 semanas en esta ciudad o con esta iglesia. Él había tenido éxito, conversiones de gentiles y mujeres prominentes, Lidia, el carcelero, la esclava. El resultado fue la persecución inmediata de los judíos, forzando la huida furtiva de Pablo. Ya hemos hablado de que
En el Nuevo Testamento, el enemigo principal de la iglesia no era el Imperio Romano, sino que los judíos. En el caso el caso piloto en esta carta sería, ¿podría la fe arraigar tan rápido y resistir? Entonces, eso es una preocupación que le entraba a Pablo. La brevedad de la estadía de Pablo en esa ciudad le trajo ansiedad pastoral. 3 semanas no fueron suficientes para la maduración, pero fue suficiente para la siembra y el establecimiento de iglesias locales. Y el éxito entre los gentiles y la élite, las mujeres prominentes, es una señal de la fuerza del evangelio, pero la persecución inmediata lo obligó a él salir de ahí. Pero Tesalónica se convirtió en el experimento que validaría la estrategia misional de Pablo. Y es ahí donde se pudo expandir más allá del cristianismo. Pablo mencionaba ansiedad pastoral. Pablo estaba desgarrado de la ansiedad por la supervivencia de la iglesia joven. La solución de Pablo es envía a Timoteo desde Atenas de vuelta a Tesalónica, y Timoteo le llevó buenas noticias donde le confirma que la fe se mantenía firme a pesar de la persecución. Eh, los tesalonicenses son su gloria, menciona Pablo. Eso lo dice en el capítulo 2 versículo 20, son su gloria y su gozo. Entonces, envió a Timoteo. Esto fue un acto de cuidado pastoral por excelencia que Pablo salía a hacer. La buena noticia de su firmeza disipó la ansiedad que Pablo tenía y se convirtió en su mayor alegría. Por eso él dice su gloria y su gozo. Igual, esa perseverancia bajo la prueba que estaban sufriendo los de Tesalónica, el apóstol Pablo siempre se buscó ser un ejemplo motivador para todas las iglesias de Macedonia, y demostrando que el Evangelio, una vez plantado, tiene el poder de sostenerse, a pesar de que él solamente estado 3 semanas ahí, es el lugar donde estuvo menos tiempo. La estructura de Primera Tesalonicense, propósito principal, consolidación y consuelo. Capítulo 1 al capítulo 3, el pasado, alabanza por la fe, defensa del ministerio de Pablo y la expresión de afecto. Capítulo 4 al capítulo 5, el futuro, exhortaciones a la santidad, el amor fraternal y la esperanza en la venida de Cristo. El legado, el balance entre fe, amor y esperanza. Ahora, Tesalonicenses se menciona como santidad y ética también. La moralidad, exhortación a la santidad y a la abstinencia de la inmoralidad sexual. Diligencia, Pablo les hace el llamado a trabajar tranquilamente, el problema del quietismo. La autoridad, una urgencia de respetar a los líderes de la iglesia, también Pablo hace ese llamado. El problema es el contagio del paganismo y el desprecio de la autoridad griega, que Pablo quiere que se cuiden de ellos. Entonces, aquí vemos los desafíos éticos de una iglesia recién convertida del paganismo. La inmoralidad sexual era endémica en el mundo grecorromano y requería una ruptura radical. El llamado a trabajar tranquilamente es la primera corrección importante sobre la escatología. La esperanza en el fin no anula las responsabilidades diarias y sociales, y la santidad debe ser práctica. Esto porque incluso hubieron ocasiones por allá en los años 1080, donde la gente renunciaba a su trabajo, renunciaba ah, a sus estudios por esa euforia a la que habían entrado, que Cristo ya venía y que vimos en el año 2000 también que se volvió a repetir. Hay gente que descuida su vida terrenal por el afán o la euforia de las cosas venideras, del siglo venidero y del futuro. Las promesas del siglo venidero no anulan las responsabilidades terrenales. Si Cristo viene, entonces que nos encuentre trabajando diligentemente, pero nadie ha sido llamado a abandonar sus trabajos, sus estudios, por esperar a Cristo. Al contrario, hemos sido llamados a hacer todo como para la gloria de Dios, y eso es el trabajo y también los estudios. Entonces, también Primera Tesalonicenses tiene el consuelo escatológico. Miedo por los creyentes que murieron antes de la segunda venida, estaban preocupados qué había pasado con aquellos que murieron antes de la segunda venida. La revelación en esta carta es la resurrección. Los muertos en Cristo no se perderán, según el capítulo 4, versículo 13 al versículo 18.
El mensaje, el Señor descenderá, los muertos resucitarán primero y los vivos serán arrebatados. Es ahí donde Pablo agrega el concepto de la parucía o de salir al encuentro al encuentro del rey. El propósito, Pablo dice, consolaos unos a los otros con estas palabras en el capítulo 4 versículo 18. Este es el foco de consuelo. Pablo aborda la ansiedad por los difuntos con la gran verdad de la resurrección y el encuentro con el Señor, que a menudo es conocido como el rapto o el arrebatamiento. La enseñanza garantiza la igualdad de la participación en la vida futura, eliminando el dolor del luto con la seguridad de la esperanza. El uso de la expresión arrebatado del griego harpazo es el concepto clave de esta promesa e incluso de una doctrina dispensacionalista, harpazo, que ahí viene la palabra harpón, que era, o sea, el arpón se lanza para agarrar algo y para ser arrebatado algo. Entonces, luego tenemos en segunda de Tesalonicenses el malentendido, la enseñanza de la venida fue distorsionada. Como mencionaba, muchas veces la gente distorsiona y entra en una euforia sobre los temas escatológicos y un afán sobre las cosas del fin del mundo, hasta el punto que llega a interpretar cualquier cosa que sale en las noticias como cosas del fin del mundo, utilizando a Israel como reloj profético. Algunos, Israel no es ningún reloj profético. El texto de Mateo, cuando dice de la higuera, aprender lo siguiente, cuando veas la rama reverdecer, no está hablando de Israel como higuera. En Lucas lo explica, el versículo paralelo dice, mirad la higuera y todos los árboles. O sea, simple y sencillamente está haciendo una analogía de todos los árboles en sí. Pero menciona la higuera porque a la higuera era la principal que le salían las hojas, pero de ahí empezaban a brotar todos los árboles. Entonces, simple y sencillamente es una analogía con la naturaleza, que cuando cualquier persona mira que los árboles empiezan a florecer, es porque saben que el verano está cerca. No es absolutamente ninguna alusión a Israel como reloj profético, ni es ninguna alusión cuando se organizó Israel como Estado nuevamente en el año en el año que Israel se organizó nuevamente. Entonces, la crisis, pánico por la creencia de que el día del Señor ya había llegado, era la preocupación de ellos. ¿Cuál es la consecuencia práctica? Ociosidad desordenada y chismes también. La urgencia para escribir esta carta es la necesidad de corregir la doctrina y restaurar el orden social. Entonces, la rapidez con la que se escribió la segunda carta nos da a entender la grave crisis en la que se encontraba esta iglesia. El miedo de que el día del Señor ya había llegado fue alimentado por la persecución y posiblemente por las cartas falsificadas que Pablo menciona. Ese pánico llevó al desorden social también, ociosidad, indisciplina, según la segunda carta de Tesalonicenses, se convierte así en una intervención de emergencia para corregir la teología y restablecer el orden. La estructura de segunda Tesalonicenses es propósito, corrección y orden. Capítulo 1, consuelo en la persecución y certeza del justo juicio de Dios. Capítulo 2, clarificación doctrinal. El día del Señor no ha llegado. Detalla las señales previas. Capítulo 3, disciplina práctica, advertencia contra el desorden y el mandato de trabajar. Entonces, la estructura es simple y directa. Consuelo, donde está tocando el corazón de la carta también es la corrección doctrinal. Entonces, después aplica las disciplinas necesarias, Pablo. Según de Tesalonicenses, el consuelo en la prueba, la persecución, Pablo los habla por su perseverancia y en todas sus aflicciones. La justicia, el sufrimiento es la prueba de que serán considerados dignos del reino de Dios. Dios dará descanso a los creyentes y aflicción a los que no obedecen el Evangelio. El mandato de orar para que el evangelio siga corriendo y glorificado es lo que encontramos en esta carta. Entonces, en medio de la persecución, Pablo ofrece la perspectiva del juicio justo de Dios. Su sufrimiento no es un castigo, sino la prueba de su dignidad.
la certeza de que Dios es un juez justo les asegura que el dolor iba a terminar y pronto les llegaría el descanso. Y ese es el consuelo que les dio fortaleza para prevalecer en la fe. Eh, las señales previas, la advertencia que no se deje engañar por las falsos espíritus, señales necesarias, debe venir primero la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. La apostasía es la renuncia total de la fe. No tiene absolutamente nada que ver con que una iglesia utilice cosas modernas como luces o otras cosas. La apostasía era eso, una renuncia total de la fe que incluso llegara hasta la blasfemia contra Jesucristo. Entonces, Pablo dice que primero tendría que llegar la apostasía a personas que blasfemen, a personas que creyeron en Jesús, pero terminaron blasfemando contra Jesús. Esa es la apostasía, no tiene nada que ver con modernidad. Eh, también un poder que está detenido, la manifestación total del mal. Pablo habla del hombre de pecado. La destrucción, también el Señor Jesús lo destruirá con el aliento de su boca al venir. Esta es la claridad que Pablo ofrece teológicamente más importante en esta carta. Pablo introduce el concepto de que el fin no es inminente porque no ha ocurrido el apartamiento masivo de la fe o la renuncia de la fe, la apostasía, ni ha pasado ni la revelación del hombre de pecado. Al detallar esas señales previas, Pablo detiene la histeria que tenía esta iglesia y reubica la esperanza en un contexto lógico y seguro. La instrucción de ese opositor final por el simple aliento de Jesús va a remarcar la supremacía de Cristo. Segunda Tesalonicenses, orden y disciplina, la regla del trabajo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Los ociosos eran una carga y se entrometían en los asuntos ajenos. Pablo habla de la disciplina, advertir al desordenado y mantenerlo señalado, limitar la relación social. Pablo habla también del amor fraternal. La disciplina debe ser el amor, amonestarle como a hermano, no tenerlo como enemigo. Entonces, la disciplina era necesaria para proteger a la comunidad de la carga económica y el desorden que eran los chismes. La regla de si no trabaja o no come es un mandato fuerte contra la ociosidad. Sin embargo, la disciplina debe ser llevada a cabo con amor, evitando la enemistad, porque el objetivo de la disciplina siempre es la restauración del hermano a la vida productiva y el buen testimonio. Por eso Pablo siempre habla de si alguno es sorprendido en pecado, que los que son espirituales lo restauren con espíritu de mansedumbre. La disciplina tiene que ser restaurativa, no solamente privar a un hermano de su privilegio o algo, sino que tiene que ser restaurativa. Entonces, conclusión y legado de esta carta, el gran legado, el equilibrio entre la esperanza ferviente y la diligencia terrenal. O sea, hay que esperar el futuro, pero siempre hay que ser diligentes terrenalmente. Tenemos que ser lo mejor para honrar a Dios en cualquier área de nuestra vida. La lección, la escatología, el futuro y debe inspirar a la ética presente. Si estoy esperando el reino de Dios, el siglo venidero, tengo que actuar como miembro de ese siglo que está por venir. El mensaje central, vivan santamente y en orden porque el Señor vendrá pronto. Oración final, el Señor de paz les dé paz siempre en toda manera. Concluimos con el legado de ambas cartas, el equilibrio cristiano, la verdad de la venida de Cristo es la gran esperanza que nos motiva a vivir con santidad y responsabilidad. La fe no es una excusa para la pasividad o estar de ocioso, sino un llamado a la acción diligente siempre. Ambas cartas nos recuerdan que nuestra esperanza está anclada en un Señor que, que es el juez justo y el príncipe de paz. Y eso es lo que es primera y segunda de Tesalonicenses. Vamos a dejar las preguntas al final, como mencionaba, para luego, para hacer breve esta clase, por los que ya es noche donde se encuentra. Carta a Filemón, ahí me equivoqué, carta a Filemón, conocida como la gracia que cuesta. La introducción a Filemón, esta es la única carta privada de Pablo y la historia del esclavo fugitivo. No es una carta, o sea, no es una carta cualquiera. Esto es una carta que rebosa de gracia y encanto, no, con significación especial por ser la única.
carta privada que poseemos de Pablo. Pero las otras cartas están dirigidas a la iglesia, están dirigidas a comunidades, pero esta carta es la carta privada del apóstol Pablo, que se la manda a Filemón, por eso lleva el nombre de Filemón. ¿Cuáles son los protagonistas y el escenario de esta carta? El autor es el apóstol Pablo, escribiendo como el hijo que Pablo tuvo cuando estaba en la cárcel, versículo 10. El destinatario Filemón, amo de Onésimo, creyente reconocido por su amor y fe. El mediado, Onésimo, esclavo fugitivo y probablemente un ladrón. O sea, Onésimo era el esclavo de Filemón y al parecer se le había fugado a Filemón y también le había robado, lo cual era un delito grave que condenaba a la muerte a un esclavo que se había fugado. Y es interesante que Pablo le mande esta carta con el mismo Onésimo hacia Filemón. El escenario es Roma, donde Pablo estaba preso y donde Onésimo llegó a esconderse y se convirtió. Onésimo, el esclavo fugitivo, el pasado vergonzoso, Onésimo era un esclavo fugitivo y probablemente un ladrón. Pablo le dice a Filemón, si te ha causado algún perjuicio o si te debe algo, ponlo en mi cuenta que yo te lo pagaré. El encuentro providencial llegó a Roma para pasar inadvertido, pero se encontró con Pablo y se convirtió a Cristo. El nombre es irónico, onésimo en griego significa literalmente provechoso o útil. Entonces, en este caso, eh, Pablo está interesado por interceder por Onésimo. La transformación de Onésimo había sido el milagro de la gracia y el hecho de que probablemente fuera un fugitivo hace que el ofrecimiento de Pablo de asumir una deuda sea un paralelo directo y conmovedor con la obra de Cristo. El juego de palabras con su nombre también. Pablo hace un juego de palabras con su nombre. Esa es la retórica clave en la carta. Él pasa de ser inútil a ser útil por la fe, cambiando su carácter para honrar su nombre. Pablo manda de vuelta a Onésimo. Eh, Riesgo legal, como mencionaba, un esclavo no era una persona, sino una herramienta viva. No era una persona. Un esclavo no era una persona, sino una herramienta viva. El poder del amo, el amo tenía poder absoluto, podía apelar, condenar a trabajo forzado, marcar con hierro candente permítame, si era fugitivo o hasta crucificarlo. La atención, Pablo le quería tener consigo, me habría gustado seguir teniéndole conmigo, pero lo devolvió. La condición no quiso hacer nada sin el consentimiento de Filemón para que su amabilidad no fuera compromiso, sino por su propia vía libre. O sea, Pablo le dice, a mí me gustaría tenerlo conmigo, pero lo dejo a tu disposición. Entonces Pablo incluso apela a la gracia de Filemón. Onésimo había sido un inútil en el pasado, pero ahora era útil tanto de nombre como de carácter. La pérdida y la ganancia. Puede que Filemón le perdiera por un tiempo para recuperarle para siempre. La nueva relación, Filemón debe recibirle no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Debe recibirle como recibiría al mismo Pablo, pues Onésimo es hijo de Pablo por la fe. Igual, el cristianismo introduce una nueva relación que abole todas las diferencias externas. Un solo cuerpo en Cristo, somos un solo cuerpo, judíos, gentiles, siervos o libres. La relación ya no depende de clasificaciones humanas, sino de que ambos estén en Cristo. El resultado, el amo ya no trataría al esclavo como una cosa, sino como una persona y como hermano en Cristo. No es que le daba la libertad, pero sí lo empezaba a tratar con respeto. Eh, el papel de Arquipo se le menciona en Filemón, compañero de milicia, y en Colosenses, advertencia cumplida en el ministerio. El mensaje de Colosenses hace suponer que la casa de Filemón estaba en la Odisea, no Colosas. La decisión comunitaria, el verbo griego
En este versículo, el versículo 12 sugiere elevo elevo este caso a vuestra consideración para que lleguéis a una decisión. Es decir, que la decisión no era solo de Filemón, sino de toda la iglesia. El propósito estratégico, Pablo movilizó a la iglesia en la Odisea y Colosas para favorecer la emancipación de Onésimo como el riesgo que asumía. Continuación de la historia, regreso a Pablo, confiando en la obediencia de Filemón, Pablo escribió sabiendo que haría más de lo que yo te diga. O sea, Pablo confiaba y creía en que Filemón podía, no estaba manipulándolo, sino que él confiaba que Filemón tenía un corazón bueno. Entonces, el servicio, se daba por seguro que Filemón devolvió a Onésimo a Pablo y este llegó a ser ayudante en el Evangelio. 50 años después, Ignacio de Antioquía alaba al maravilloso obispo de Efesio llamado Onésimo. Probablemente era este Onésimo. Lo mencionaba, 50 años después San Ignacio de Antioquía lo alaba de esta manera, llamándolo como obispo de Éfeso. El mismo juego de palabras, Ignacio hace el mismo juego de palabras de Pablo. Es Onésimo no solo de nombre, sino de naturaleza. Hombre provechoso para Cristo. Y entonces, ¿por qué sobrevivió y se incluyó esta carta personal? Es probable que la primera colección de cartas de Pablo se hiciera en Éfeso. El testimonio del obispo es plausible que el obispo Onésimo insista en que se incluyera para que todos supieran lo que la gracia de Dios había hecho. O sea, si ese Onésimo es el que menciona San Ignacio de Antioquía, entonces probablemente Onésimo haya tenido parte para que se incluyera, para que se viera la gracia del Evangelio. El mensaje final, una historia preciosa de la gracia de Dios en Cristo. El gran obispo había sido una vez esclavo fugitivo. Tiempo de preguntas, por si alguien tiene, permítame, una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Si no hay preguntas, si no hay comentarios, entonces vamos finalizando lo que es la clase y la materia, por cierto, y los que todavía están pendientes con tareas. Recuerden, la única tarea es hacer una lectura de las cartas que hemos leído, hacer un breve comentario sobre lo que ustedes percibieron mientras leyeron. No es un sermón, sino que un breve comentario de su experiencia al leer esa carta y hacérmelo llegar. Entonces, los que me están pendientes con tareas, por favor, hacérmela llegar antes del próximo jueves para que yo pueda mandar las notas de cada uno. Así que, eh, Solo sí, quiero, yo se lo hice llegar al número personal, no sé si era sí, está bien. me faltan las de hoy y dos de Filipenses y ¿cómo se llama? Colosenses. Ok, ok, está bien. Sí, Sí, ahí, como mencioné, por lo menos tienen hasta el próximo jueves para hacerme llegar las tareas, cualquier tarea que me deban, para ponerse al día. listo, Ok. gracias. Bien, entonces vamos a ir finalizando la clase. Permítame, voy a tomar fotografía para tomar la asistencia. Ya se va a cortar la transmisión. Bien. Si en caso se corta la transmisión, quedamos despedidos. Esta, esta es nuestra última clase de la materia, ¿verdad? Sí, correcto. Oh, ok. Bien. La bibliografía consultada para esta clase, comentario del Nuevo Testamento de William Barclay, el de Antonio Piñero, guía para comprender el Nuevo Testamento de Antonio Piñero, introducción al Nuevo Testamento de Mark Arian Powell y también una introducción al Nuevo Testamento de D.A. Carson. De la tarea, como siempre, es el leer las cartas a los tesalonicenses y Filemón, desarrollar una breve reflexión sobre su lectura y hacérmela llegar. Y
Ya la asistencia ya la tomé. Por su atención, muchas gracias y que sea el Señor quien les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima materia si Dios nos permite la oportunidad de volverlos a tener como alumnos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén, bendiciones. Amén. Amén, hermano. A Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Bendiciones.